Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos a esta, eh, digamos, a esta cita que tenemos aquí para disfrutar de uno de los espacios más hermosos del mundo y uno de los momentos más singulares de la historia de la India y, digámoslo así, también de la humanidad. Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes la propuesta o el calendario de actividades virtuales que tiene el club para ofrecerles en esta semana, empezando por el día de mañana. La idea es que tengan una hermosa tarde de cine viendo inicialmente la película Lección de Vida, como siempre de una altísima calidad, no solo cinematográfica, sino también muy importante en relación al propósito ético, que es el trasfondo, uno de los trasfondos que esta cinta trae consigo. Asimismo, les vamos a invitar, no sé si hay alguna charla, además de la película, algo más para mostrar. Exacto. Les vamos a invitar a la conferencia del lunes 15 de febrero a las 4 de la tarde sobre obesidad y cirugía bariátrica, cuando es oportuno hacer este tipo de intervención. Esta charla estará a cargo del doctor José Pablo Vélez. Eso ojalá participen en ella y se informen de una manera bastante sólida. Igualmente, tenemos una segunda charla el martes 14 de febrero sobre nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Y en esta oportunidad se hablará sobre actualización y detalle genealógico. Esta charla será o estará a cargo de André Felipe Pantoja, abogado experto en obtención de nacionalidad europea. Y también esperamos puedan participar de ella. Ya ahora, antes de iniciar, yo por mi parte quiero invitarles un momentito a conocer eh, mi página web para que ustedes la puedan visitar y puedan también obtener allí una serie de cosas que les pueden interesar y les pueden gustar y ojalá puedan disfrutar. Es www.aprendehistoria.com. Y cuando ustedes llegan, pues además de todo lo que puedan ver, de lo que son ofertas de cursos y demás, si ustedes se dirigen a la parte donde dice más y abren, van a encontrar, por un lado, todos los podcasts que pueden escuchar y que están a su disposición con diferentes series. Ahí tenemos, no sé por qué no han aparecido, allá aparecen. Está todo lo que sea mitología griega y diferentes temas, los pueden explorar. Y también, si ustedes quieren, pueden acceder al programa de radio Un Encuentro con la Historia, en el que hemos venido trabajando Historia de Colombia. Eso, entonces espero que lo puedan también disfrutar. Y ahora sí, vámonos a lo que vinimos, que no es otra cosa que hablar de uno de los imperios, a veces tan conocidos como desconocidos, que podemos llegar a encontrar, y es el imperio mongol o mungal. Son la misma, es la misma denominación, solo que Mungal o Mongol es el nombre que se le va a dar en India a este imperio. Los mongoles, como ustedes saben, controlaron una gran extensión territorial. Fueron desde China hasta los territorios que después darán lugar a lo que será Rusia. Y
Además de esto, alcanzaron Persia y se extendieron por India. El imperio mungal o mongol de India fue un imperio que tuvo una influencia muy marcada de Persia, ¿sí? Entonces, va a ser un imperio con una característica muy sólida que es la del Islam. Este imperio gobernó India desde principios del siglo XVI hasta 1857, año en que se da la rebelión de los cipayos y los mongoles o mungal que todavía existen como una monarquía relativamente fantasma o títere, se rebelan contra la Compañía de las Indias Orientales y son finalmente derrocados por el Imperio Británico. Pero esa es otra historia de la que hoy no vamos a hablar. El tiempo que el mongol o mungal estuvo gobernando los territorios de India fue un tiempo espléndido. Estamos hablando de 7 generaciones de gobernantes, la mayoría de los cuales tuvieron un gran talento y fueron capaces de generar una administración sólida y potente, lo que les permitió controlar unos territorios muy distintos entre sí, muy heterogéneos, con bases de poder asimismo divergentes, sobre las que se impusieron no siempre de manera violenta, pero muchas veces haciendo uso del recurso de la fuerza. Ustedes están viendo el mapa de India, del subcontinente indio. La parte amarilla, la parte que está bordeada de amarillo, es la parte que tiene controlada por los Mughal en 1530. Es la primera fase de dominación. Luego tenemos una naranja un poco más intenso y ese será el Mughal desde 1605 hasta la muerte de Akbar, el gran emperador. Yo les cambio la pronunciación, ustedes me perdonan. Y la última es lo que será todo el control del territorio hasta la muerte de Aurangzeb, que es el hijo justamente de Shah. Bien, era un imperio enorme que controlaba una gran cantidad de recursos, potente económicamente. Ustedes no se alcanzan a imaginar hasta qué nivel era potente este imperio mungal, cómo producía un significativo porcentaje de todas las manufacturas mundiales, cómo era un imperio que controlaba una amplia flota de barcos y había desarrollado además una de las formas culturales más refinadas que podemos encontrar. Vamos a hablar rápidamente, muy rápidamente, de los grandes emperadores mungal, de los 6 grandes emperadores mungal que son el origen de todo el control dinástico y que engloban naturalmente a Shah. El primero de estos gobernantes será Babur. Babur va a gobernar entre 1526 y 1530, un tiempo relativamente corto. Es el fundador de la dinastía, él tenía ascendencia túrquica, estaba vinculado con el Kanato de Chagatai y era por parte de padre descendiente nada más y nada menos que de Tamerlán, uno de los más grandes líderes mongoles de toda la historia. Y por el lado de su madre, tenía raíces en Chagatai, que había sido el segundo de los hijos de Genghis Khan. Entonces, tenía linaje de sobra. Él fue expulsado de sus dominios en el Asia Central en un momento crítico de lucha mongol y viéndose desalojado, se dirige con sus hombres, los hombres de su horda, hacia India. Sabe que allí hay posibilidades de dominio y las va entonces a ejercer. Crea una base
de desplazamiento que va a estar en Kabul y ya desde Kabul va a asegurarse el control de toda la región del Punjab. Y en 1526 va a derrocar a las fuerzas del que era en ese momento el sultán Delhi Ibrahim Lodi en la primera batalla de Panipat. Efectivamente, este territorio estaba controlado, gobernado también por líderes islámicos y es a estos líderes islámicos a los que él justamente se va a oponer. Bien, tiene varias batallas importantes. No me voy a tomar el trabajo de detenerme en ellas porque el exceso de información genera basura cortical. Pero más allá de eso, se las muestro para que ustedes las puedan ver, porque necesitamos tener en cuenta que fue un gran conquistador. Además de ser un hombre de armas, un hombre de guerra, un hombre que va a traer la pólvora a India, un conocimiento que en India no se tenía, él va a escribir el Tusuk-i Baburi, que es digamos, la crónica de sus propios actos. En él va a contar cómo se hizo con el poder, cómo maduró su proyecto político. Va a declarar la yihad y adoptar el título de Ghazi. La yihad es un elemento muy complicado cuando se accede al conocimiento sobre el Islam. Y es complicado porque generalmente nosotros, como desconocedores del Islam, muchas veces llegamos a la conclusión errática de que la yihad es uno de los principios de la doctrina religiosa. Y eso no es verdad, es completamente falso. La yihad es un instrumento que puede ser utilizado o invocado por cualquiera de los creyentes, óiganme bien, para llamar a la defensa de la fe, lo que supone que Babur hizo una impugnación en términos de que habían fallas en la aplicación doctrinal del Islam. El Islam es muy sencillo, pero precisamente el fallo doctrinal viene de meterle cosas que no tiene, ¿sí? Que no tiene consigo. Babur va a morir en 1530 y lo van a enterrar en Aram Bagh, en Agra. Y luego su cuerpo va a ser trasladado a Bagh-e-Babur en Kabul. A Babur le va a suceder su hijo, Humayun. Humayun será el encargado de construir Dinapanab, que será la segunda capitalidad de este imperio, justamente en la localidad de Delhi. Humayun va a enfrentarse a los remanentes que quedaban del gobierno anterior, que era el de Sher Shah Suri, y va a salir derrotado. En estas digamos, enfrentamientos no solamente va a salir perdedor, sino que va a perder el oído. Va a tomarse 15 años más o menos en regresar y cuando regrese lo va a hacer victorioso. Va a tener un gobierno bastante eficiente y morirá al caer en 1556 de las escaleras del edificio de su biblioteca. Para los sultanes mongoles que se habían islamizado, y para los que los mongoles son muy difíciles a veces de precisar porque ellos tienen diferencias culturales muy grandes según la localidad con la que intervienen. Desayunos que en general el mongol se islamiza muy temprano, ya en tiempos de Genghis Khan, porque la norma islámica es una forma de monoteísmo que permite construir fundamentos de unidad, no riñe con el principio bélico, y se adapta muy bien a las tribus que antes habían estado dispersas o disgregadas. Entonces ellos se islamizan y en el islamizarse se refinan porque el Islam ha bebido
muy profundamente de las fuentes sapienciales, tanto de los persas como de lo que eran los bizantinos. Y en este caso, los mongoles también se van a apropiar de parte del legado cultural chino. Entonces, tener grandes bibliotecas era algo que los sultanes atesoraban y buscaban. Esas fuentes de conocimiento, ser un gran gobernante en el contexto islámico de estos tiempos suponía ser un gran erudito, ser una persona que cultivara además la poesía. Y la poesía era, digamos, va a ser como el contrapeso en unas civilizaciones muy beligerantes. Ese interés por la poesía, por la geografía, por el tallado de gemas, por la caligrafía, refinan y como que quitan asperezas, ¿no? Y ayudan a decantar. Cuando él muere, su media hermana, Gulbadan Begum, va a ser encargada, me perdonan ese error, de escribir una obra en su honor, que será el Humayun Nama. Esta Gulbadan Begum va a escribir esta obra bajo el encargo de su sobrino Akbar. Akbar va a ser quizás el más grande de los sultanes mongol. Es el gran conquistador. Luego Urasek va a seguir esa línea, pero él es un hombre muy especial. Y él, en lugar de contratar a un erudito común y corriente, o como hacían, digamos, los otros emperadores, reconoce ese talento enorme en su tía, a quien quiere mucho porque ha sido muy próxima a él durante toda su infancia, y le pide a ella que sea ella, con su gran fluidez poética, con su gran habilidad, quien se encargue de dar vida a este libro. Eh, Ella había vivido como mujer mongol, Gulbadan Begum había vivido como mujer mongol de la corte, una existencia bastante interesante. Las mujeres mongol van con los hombres mongol donde ellos van. Y esta corte se traslada, es una corte móvil. Las mujeres van en sus tiendas, tienen sus propias tiendas y su propio campamento al lado del de los hombres. Así que estos hombres mongoles siempre cuentan con este recurso de apoyo, de compañía, de cariño, de afecto, que son las mujeres que constituyen su núcleo familiar y también amatorio, ¿no? También va en el harem van otras mujeres. ¿Cómo? ¿No se escucha? Quiero que me digan, por favor, si me escuchan o no me escuchan. ¿No me escuchan? ¿No? Hola, hola. Ay, Dios mío. ¿Aló? Buenas. Por favor, necesito que me digan si me están escuchando. Ah, bueno, entonces es un problema local. Bueno, gracias. Muchas gracias, porque es que yo me angustio y por favor, no tengan ningún reparo si necesitan o quieren hacer una pregunta. A ver, yo veo, ya me he vuelto más juiciosa con el chat, pero, pero acuérdense que en cualquier momento, si tienen alguna inquietud, me la pueden presentar. ¿Listo? Esa es parte digamos, de la dinámica. Bien. Entonces, ella se encarga de hacer esta crónica por recomendación de Akbar, y es algo muy importante porque nos muestra cómo estamos ante un grupo de mujeres cultas, de mujeres eruditas, a las que nadie prohíbe, digamos, llegar a leer, a escribir. Al contrario, se las incentiva a hacerlo. Y como voy a irles adelantando cosas porque a veces me gusta irlo haciendo dentro de la charla,
estas mujeres eran muy dinámicas, eran muy activas, ¿sí? Ella no es una excepción. Ella, ella va a tener la posibilidad de tener sus propios negocios, de administrar sus rentas, dirigir obras, incluso obras de arquitectura, y ella no se va a limitar a hablar, ¿sí? Sobre Babur. Perdón, no sobre Babur, ella está hablando, es que se me fue, sobre Humayun. Ella no se va a limitar a hablar sobre Humayun, ella va a hablar también del reinado de Babur, que es su padre, y va a hablar de algo que es muchísimo más interesante hoy en día para nosotros con esta nueva mirada de la historia, y es que va a hablar de las mujeres, va a hablar de cómo es esa vida al interior del harem, cómo hay intrigas, cómo hay expectativas y cómo las mujeres mongol se espera de ellas que sean mediadoras en el conflicto, porque los hombres están demasiado incentivados a la guerra y a entrar en conflicto. Entonces, estas mujeres, ellas son las que urden la trama para mantener juntas a la familia. Y además se vuelven en fuentes sapienciales de estos emperadores. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo de leer esto. Usted, por favor, léalo y me cuenta. Es decir, ellas hacen síntesis, ellas ayudan a hacer lectura política y está muy presente allí, en ese harén mungal. El harén es en el Islam el sitio cubierto, es el sitio interior. Harem no quiere decir jaula de mujeres, no. Toda zona familiar recogida es harem. Pero con el paso del tiempo se llegó a la conclusión de que el harem era prioritariamente un sitio de recogimiento o encierro para las mujeres. Ciertamente las mujeres en el Islam y en la cultura mungal van a estar muy recortadas en sus formas de movimiento y no van a tener la oportunidad, como nos dice Begum, de ir y venir a voluntad. No pueden irse cuando quieren y no, ellas están restringidas por los hombres, pero casi siempre, como les digo, que los hombres se movilizan, ellas se movilizan con ellos. Van a expediciones de caza, visitan ciudades junto con ellos. La zona descubierta van en palanquín casi siempre, acompañadas de su propia guardia. Tienen, a decir verdad, una guardia de mujeres también. Hay un grupo de mujeres custodias y combatientes en India específicamente que van a acompañar a estas mujeres que están siendo protegidas y ellas van a tener entonces esa posibilidad y con permiso y con anuencia de los hombres en condiciones de seguridad van a salir y van a ir y van a venir. Como les decía, administran negocios, son dueñas de fábricas, son dueñas de comercios, eh, manejan efectivo todo el tiempo. Y en el harén no están ellas solas, en el harén están ellas, están los niños, bueno, estarán también los eunucos, porque los mongol van a adoptar la forma del eunuco, que era una forma que ya estaba presente en otros imperios como el Abasi y digamos, en la región de Persia y en la China también, ellos van a adoptarlo. Em, pero no se, como les digo, no se limita. También pueden haber allí en el harem y pasar buena parte de tiempo en el harem otros sirvientes, otros ayudadores. Claro que generalmente los hombres que entran al harem o son los hombres de la familia o son hombres castrados, casi todos. Ahora, me imagino que habrá personas a las que les llamará un poco la atención cómo era esto del eunuco. Pues generalmente, casi siempre en las sociedades persa, en la sociedad china, y se hizo extensiva la captura de algunos jóvenes de origen eslavo o origen africano. La castración se hacía cuando él era apenas un niño, antes de la pubertad, casi siempre entre los 5 y los 9 años de edad.
¿Por qué esas edades? Porque eran edades en que era factible que se pudiera controlar mejor la situación con la criatura, porque no podía comer ni beber en un lapso de, creo que eran 24 horas, entre 24 y 48 horas, sobre todo líquidos, no podían tomar y tenían que estar muy quietos y era una situación pues sumamente dolorosa, habían muchas técnicas, no me voy a detener en eso, y habían unos escasos casos en que era una castración ya cuando se daba una edad adulta. Era muy raro y casi siempre cuando se daba la castración adulta, se daba como una castración voluntaria. En el caso de los eunucos castrados desde niños, se amputaban el pene y los testículos. Y en el caso ya de los adultos, solamente los testículos. Entonces, eran prácticas que se llevaban a cabo porque los eunucos podían lograr una carrera política al servicio de los sultanes y podían garantizar una mejor vida para sus familias. Es un tema interesante, pero es otro tema. Volvamos acá. Guldaban poco a poco pues se nos va a perder en medio de tantos hombres importantes de su historia, de la historia de su familia, pero ella fue una pieza significativa y fue realmente importante. Luego viene Akbar. Akbar va a ser sultán entre 1556 y 1605. Él sube al trono a los 13 años y es reconocido por Bairán Khan como el tercer emperador mongol. Los mongoles, a pesar de controlar grandes imperios, todos están unidos con el Gran Khan. Esa concepción se mantiene. Bueno, este sí que ni digamos, ni nos detengamos mucho, fue un gran guerrero, fue un gran militar. Fue de conquista en conquista. Estuvo en pie de guerra desde 1556 hasta 1586, 30 años de campaña militar continua relativamente. Se distinguió por ser también un gran constructor. Para estos sultanes, construir edificios era una manera de alcanzar la inmortalidad. Y hace una de las obras más bellas que se conservan hoy en día en India. Casi que buena parte de la gran arquitectura que nos sorprende en India es arquitectura de este periodo y es el Fatehpur Sikri, que está, perdón, es el Buland Darwaza en Fatehpur Sikri para celebrar su victoria sobre Gujarat. Él no solo construyó edificios, sino que fue un gran promotor del cambio de la cultura. En India se desarrolla una práctica, y digo se desarrolla y no estoy diciéndolo por error, que es terrible, que es el sati de las viudas. Cuando digo se desarrolla, estoy aludiendo a que todavía hoy, en este momento de nuestra historia, en pleno siglo XXI, se sigue practicando. Los eunucos, hay dos circunstancias. Casi siempre la decisión de convertir a un niño en eunuco, pues siempre, digámoslo, fue de los padres, ¿no? Cuando el niño era un poco mayor, se le preguntaba si estaba de acuerdo o no. Fue esencialmente por razones económicas o políticas y a veces por ser prisioneros de guerra. Y no me voy a detener mucho allí, aunque yo misma me metí ahí, porque hay cosas muy complicadas, ¿no? Lo que serán los jovencitos de placer, que supuestamente en el Islam deberían estar totalmente desestimados, pero no estaban 100% desestimados. Entonces, luego otro día espero poderlo tocar con ustedes. Pero como les decía, el sati era una tradición
que se fue imponiendo en India a partir de del Ramayana, de la leyenda en la cual se habla justamente de la forma como la mujer pura no soporta estar viva más allá de la vida de su esposo. Obviamente Sita, que es la figura del Ramayana, ella se inmola en medio de las llamas para probar su pureza ante Rama y ante quienes la han cuestionado. Pero después esta inspiración se asumió como una forma, una práctica recurrente en India, señalando que la viuda debería inmolarse en la pira funeraria del esposo para garantizar la reencarnación de ambos en la vida siguiente, ya que de acuerdo con las creencias, las parejas se constituyen en el más allá. Son almas que coinciden y deben encontrarse para cumplir un destino común y así concretar la realización de la ley del Dharma, que es la ley del destino. El sati se hizo recurrente en India porque permitía a las familias deshacerse de un estorbo y ese estorbo no era otro que la viuda, ya que la viuda no se debería volver a casar con nadie más por cuanto que su espíritu estaba vinculado al del marido muerto y no había un lugar específico para ella. Por otra parte, si la mujer sobrevivía al marido, la familia del marido debería devolver la dote recibida en el momento del matrimonio. No querían hacer eso. Y en la familia de la mujer, esta mujer solo representaba un problema y una pérdida. Así que era una práctica muy recurrente. Hoy en día sigue existiendo minoritariamente, casi insospechadamente, en algunas regiones remotas o alejadas de la India. Todavía las autoridades pelean contra ella. No he actualizado mucho mi información al respecto porque no lo he mirado, últimamente no me he interesado mucho en ello, pero sí sé de hace de un año o dos que hacía poco había habido noticias de de esta práctica, ¿no? Que se había puesto en movimiento, que se había ejecutado. El caso es que Akbar va a ir en contra de esta costumbre. Él se va a casar con Harka Bai, que era la hija del gobernante de Rajpur Barmal, y va a ser va a ser el primer emperador mungal en recibir una delegación inglesa. Que viene en ese momento los ingleses están apenas en una fase exploratoria. Él va a crear digamos, va a levantar un plan territorial que se va a llamar el TODAR. En este sistema va a mirar y va a calibrar las tierras según su productividad y su vocación agraria sí, fundamentalmente agraria, o sea, cuál es la mejor rentabilidad para estas tierras o comercial, ¿no? Y va a introducir un sistema también nuevo que será el Mansdari, que será el sistema para establecer las jerarquías dentro de la nobleza y el ejército. Será en ese sentido un gran legislador y un gran creador de la forma institucional. En su corte se harán famosos los Navratnas, que serán 9 sabios. Ahí están los nombres, 9 sabios que trabajarán y profundizarán las diferentes materias culturales. A Akbar le va a seguir su hijo Jangir, que va a gobernar de 1605 a 1627. Este va a ser un gobernante más, digámoslo así, más conflictivo,
va a empezar su gobierno haciendo ejecutar a un quinto de los gurús Sikh. Los Sikh habían mantenido una oposición a los Mughal y esta oposición se va a proyectar a lo largo del tiempo. Tuvo un gran fracaso y es que perdió una parte importante de Persia y su gobierno, no voy a explayarme más allá de ahí, será un gobierno como de transición. Le seguirá su hijo Shah nuestro protagonista. Ya llegamos a Shah. Shah no por ser poético y no por hacer una construcción de la talla del Taj Mahal, fue un emperador poco dado a la milicia, todo lo contrario. Fue un gran señor de la guerra y tuvo que empezar su gobierno justamente enfrentando a sus enemigos y anexando los territorios de Binjapur y Golconda, que se habían negado originariamente a aceptarlo. Luego siguió con el proceso contra Kandahar, que también logró anexar. Su corte recibió delegaciones francesas. Hay que tener en cuenta que las primeras llegadas sobre los territorios indios fueron muy diversas. Los primeros en llegar fueron los portugueses, después llegaron holandeses, franceses, llegaron también los daneses y los ingleses. Al principio, para gobernantes como Shah estos visitantes eran algo así como una excentricidad. Generaban muchísimo, muchísimo interés, pero no eran vistos como amenazas, ¿no? También llegó Manuzzi, un aventurero italiano que nos dejó un relato muy interesante del que vamos a hablar ahorita dentro de un momento. Shah fue un gran constructor. Quizás, pues ya lo sabemos, es el gestor del Taj Mahal, pero no solo hace el Taj Mahal, hace en primer lugar el Moti Mahal, que es este edificio que estamos viendo, el Fuerte Rojo, el Jama Masjid en Delhi. O sea, muchas de las grandes obras son hechas por él. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, hay unos momentos en que yo no me detengo, qué pena, a veces no me detengo mucho en en las imágenes, a veces las paso rápido porque yo hago síntesis de ellas y por razones de tiempo voy a tratar de dejarles un poquito más la imagen, ¿sí? Bien, él va a ser un mecenas fantástico, fantástico, o sea, fue un emperador en todo su potestad y en todo su esplendor. Miren ustedes esta maravilla de construcciones, ¿sí? Esto que estamos viendo es una mezquita importante, 2 minaretes, la fuente en la mitad del patio para indicar que allí se pueden hacer las abluciones, ¿sí? Para los gobernantes islámicos, hacer mezquitas es, es el máximo constructor, es lo máximo en construcción. La mezquita agrada a Alá y agrada a la comunidad. Bien, hay una leyenda que dice que nuestro querido Shah por casualidad, conoció a una jovencita. Él estaba en el mercado de Agra y habría visto a una muchacha muy bella que se estaba probando un collar de diamantes y que en el momento en que la vio, él se quedó completamente enamorado de ella y se determinó a convertirla en su esposa. ¿Sí? Miren ustedes, díganme si no es la cosa más espléndida que uno pueda imaginar.
Bien, esta muchacha no era más ni menos que Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal no era una niña del común. No es esta una historia como la historia de el gran Justiniano y de Teodora. Él sí la conoció en el mercado. Él la vio y se enamoró de ella. Y estuvo yendo a verla como un año o dos. No. En el caso de Mumtaz Mahal, ella es una mujer de harén, o sea, ella es una mujer de lo que en la cultura islámica española sería el serrallo. Y curiosamente no es una mujer común. Bueno, una muchacha común tampoco estaría probándose un collar de diamantes. Que por supuesto aprovecho y les cuento el chisme. Los diamantes para esa época se creía que solamente se podían obtener en India. ¿Sí? India tenía la exclusividad de la producción de diamantes. Y esta jovencita era hija de Abul Hassan Asaf Khan, ¿sí? Quien era un alto dignatario dentro de la corte mungal, pero además ella era sobrina de la emperatriz mungal Nur Hanan. O sea que pues no podemos decir que fuera tan fortuito el encuentro, aunque puede ocurrir que dos personas que frecuenten el mismo entorno no necesariamente se encuentren por razones culturales. Él quiso casarse con ella de inmediato, pero no le fue permitido. Él, para casarse con ella, tenía que adherirse a la determinación de los horóscopos. Los horóscopos en India han sido muy importantes en toda la conciliación matrimonial. Y en el Islam también, pero no tanto como en India. En India son muy decisivos. Y por eso, para establecer un matrimonio, lo primero que se tiene que llamar es a alguien que sea capaz de hacer un astrólogo o astróloga que haga el horóscopo y diga justamente cuál es el momento pertinente o conveniente para que la alianza sea favorable. Él tuvo que esperar 5 años antes de casarse con ella. Por fin, en 1612 se casan, ¿sí? Él, entre tanto, ya se había casado con otras 3 esposas. Eso es la cultura, es la tradición, es el rango. O sea, alguien tan importante como el sultán no puede decir, no, me voy a casar por amor y me caso solo con la que yo quiera, no. El matrimonio y la procreación son obligaciones de Estado. Y él tiene que casarse con aquellas mujeres que garanticen el bienestar del reino, que sean alianzas importantes. Y aunque Mutmal es una mujer importante en la corte, no es una mujer que tenga un reino detrás de ella. Y en el caso es que él se casa y en 1628 llega al trono y se convierte en emperador. Ellos dos van a estar casados 19 años y van a tener 13 hijos. De estos 13 hijos, 7 mueren en la primera infancia, cosa que era muy regular. El último de estos hijos, el 13º, costará la vida a Mumtaz Mahal, ¿sí? Él y ella verdaderamente se amaron, no es ficción. Él la lleva a todas partes, ella va con él por todo el imperio, él le regala toda clase de propiedades, la consulta permanentemente, le da a ella su sello imperial. El sello del emperador es todo. Cualquier documento que ella sellara con ese sello era como que lo hubiera hecho él. Y ella va a ser regente en aquellas oportunidades en las que él esté ausente. Ella es retratada por él como la esposa perfecta, la esposa que le da todo el placer del mundo porque él
hace una afirmación permanente y es que ella no tiene intenciones políticas ni intereses políticos. Entonces, él siente que con ella puede ser él, no tiene que ser el emperador en guardia todo el tiempo a ver de por qué viene esta mujer, ¿no? Le encantaba a esta mujer ver peleas de elefantes eh, y esto le parecía lo más placentero, ¿no? Y también le gustaba ver combates. En la India no eran combates como los romanos, pues de a muerte, pero sí eran se usaban todas estas habilidades de lucha y donde la lucha y la danza están bastante cerca la una de la otra. Aquí ustedes están viendo una imagen, es que lucho con el nombre de Mumtaz, eh, una imagen de Mumtaz que tiene, en la que ella sostiene en su mano un halcón. El halcón, miren ustedes la belleza, el halcón tiene puesta la capucha, ¿sí? Y miren que ella está usando unas uñas de oro como las que se usaban en China. ¿Me dan un segundo, por favor? Bien, entonces como ustedes están viendo, eso muestra algo que es importante y es que nuestra querida sultana era una mujer también afecta a la casa con halcón, ¿no? Una casa más delicada que se basa específicamente en la, digámoslo así, en la coordinación entre el dueño del ave y el ave. Miren ustedes, estas todas son imágenes de ella que son réplicas de las que mandó a hacer Chahanan. Entonces me voy a volver un momentico porque quiero hacer ver una que otra cosa. Miren, en primer lugar, están hechos casi, y uno aquí lo ve, siguiendo el esquema europeo de la pareja, donde la pareja, cada uno hace una parte complementaria, ambos con rosas en la mano, como una alusión al amor puro, fresco, a ese amor desinteresado. Mírenla, de nuevo ella con una rosa en la mano y como una representación de la perfecta belleza en la tranquilidad de la mirada, en el rostro sereno, ¿sí? Y la vamos a encontrar así en las otras representaciones también que se hacen de ella. Afortunadamente para nosotros, en esta época, en el siglo XVI, viajan muchos europeos a Oriente y hacen y logran que se les dé permiso para hacer estos retratos. Estos retratos son todo un avance, sobre todo en relación a los gobernantes islámicos. También Suleimán mandará a hacer representaciones suyas y de Hurrem y de su corte. Y estas representaciones son invaluables porque en el contexto islámico esto no debería estar posibilitado, no debería estar permitido. Ella fue una gran mecenas de la arquitectura. Dedicó mucho tiempo a la jardinería a los alrededores del río Agra. Del río en Agra, perdón. La jardinería no era simple y llanamente una ocupación vana, no era solo el que yo quiero cultivar plantas. El jardín se conecta con el alma. El proceso de cuidar el jardín es un proceso espiritual. Es un proceso que además se acompasa con los orígenes de los seres humanos, con los principios de la relación con Dios, con el mundo, con lo trascendente. Entonces, ser una buena jardinera tenía más méritos que simplemente producir un espacio armónico, ¿no? Porque además quien cultiva la armonía del jardín cultiva la armonía del espíritu. En 1630, Mumtaz Mahal acompaña a Shah Jahan en una de sus campañas militares en la meseta del Deccan. Ella estaba embarazada
el viaje fue más de lo que ella podía soportar. Ya había tenido 12 partos previos y sufrió mucho con todas las circunstancias y murió dando a luz un bebé prematuro. Perdón, no era ni siquiera el 13, era el 14º. Para Shah Jahan esto va a ser una situación espantosa, es durísima. Él se viene abajo, ella es enterrada provisionalmente en Burhanpur y allí va a estar durante un tiempo hasta que 22 años después esté terminado y sea trasladada al mausoleo que va a construir para ella quien fuera su esposo. El Taj Mahal se convierte en una representación tangible de un amor descomunal o colosal. Es un mausoleo mezquita, por eso tiene 4 minaretes. Que tenga 4 minaretes indica además el grado, la categoría de importancia de las mezquitas. Las mezquitas se juzgan a partir del número de minaretes. Originalmente no podían superar los 6 minaretes porque 6 minaretes tenía la Meca. Hasta que Sultán Ahmed, el sultán turco, hizo levantar un minarete más en la Meca porque él hizo construir Mezquita Azul con 6 minaretes. Entonces, esto fue algo que se tuvo en cuenta. Taj Mahal es un edificio que va a llamar la atención de todo el que lo vea. Rinde el mejor homenaje a su nombre, a ese nombre que se homologa con el del primer mausoleo, el mausoleo de Halicarnaso, que hiciera construir Artemisia II de Caria para homenajear la memoria de su difunto esposo y hermano Mausolo, que fuera una de las 7 maravillas de la antigüedad. Yo creo que el Taj Mahal bien que llena ese espacio. El Taj Mahal es tan sorprendente en primera instancia porque todos sus cálculos, todo su diseño, todo su diseño arquitectónico está jugado sobre los planos de la arquitectura sagrada, que son los que estamos viendo. ¿Sí? Quiere decir que sus medidas, sus composiciones están hechas para hablarle directamente a nuestro cerebro, a nuestro espíritu y hacerlo sentir complacido. Esto supone un juego con los márgenes de proporcionalidad que está perfectamente regulado según los cánones de la naturaleza, siguiendo lo que sería la aplicación del rectángulo áureo, que ahí están las fórmulas que funciona en torno al número áureo, que es phi, que es 1,61803398, etcétera, etcétera, etcétera. Es la proporción perfecta, es la proporción que tiene que ver con todo lo que es el pabellón de la oreja, que se juega además en la disposición de las rosas, ahí la van viendo ustedes, y en todas las formas geométricas más fascinantes. Definitivamente lo que se haga usando este arquetipo o este planteamiento proporcional en general no falla. El Partenón de Atenas, la Mona Lisa de Leonardo, todas son obras que siguen las pautas de la matemática áurea. Bien, todos los elementos puestos en el Taj Mahal están hechos allí para jugar en este sentido. Eso quiere decir la repetición consistente de las formas decorativas. Además de que, como vamos a ver, Taj Mahal se va a jugar con unos idearios y unas mitologías y unas representaciones mucho más profundas. Su diseño originalmente está inspirado en el Gur-e Amir, que es el edificio que estamos viendo.
Y obviamente va a tener pues todas las diferencias del mundo y una de las diferencias es que Taj Mahal se hará usando mármol blanco y no piedra arenisca roja como se usaba en la mayoría de las construcciones en India. Esto ya ustedes se pueden imaginar cómo elevó los costos de la construcción, ¿no? Esto porque Shah quería que el edificio fuera en sí mismo una declaratoria de la pureza de su mujer y de la pureza del amor que él había tenido por ella. Para trabajar en Taj Mahal se trajeron los mejores escultores, canteros de toda Asia. Este hombre está en el mongol de India, pero está conectado con todos los mongol de toda Asia. Entonces hay incrustaciones de piedras preciosas en la decoración que hacen que tenga un brillo, ¿sí? Y que le dan un valor agregado. O sea, el valor estético está el valor material. Él va a crear el conjunto del Taj Mahal. Bueno, él no lo crea, él dice cómo quiere que lo creen y los arquitectos lo tienen que crear, pero va a hacer que el edificio esté orientado de manera perpendicular al río Yamuna. Una de las razones es poder obtener el agua necesaria para poner en juego todos los canales y alimentar los diferentes jardines que están en el edificio. Pero es que Taj Mahal está pensado como la representación del cielo islámico y está pensado para que se formen los canales que cruzan los ríos, que no son los ríos de la tierra, son los ríos del cielo. Así debía dividirse y organizarse el jardín. El jardín tiene senderos con 16 canteros de flores. El jardín de Taj Mahal es quizás lo que más ha cambiado en Taj Mahal porque cuando llegaron los ingleses, ellos afectaron la constitución del jardín, obviamente lo intervinieron, ¿no? El gran jardín central va a, digamos, a ser introducido en India por Babur, el primer emperador, o sea, que rinde ese tipo, o sea, rinde ese homenaje a Babur, que de tal manera que Taj Mahal muestre la eternidad y eso se logra en el reflejo de la edificación en las aguas que hace que haya, sea un verdadero sueño, la duplicidad del arriba y del abajo, la unión del cielo y la tierra y la concepción de la eternidad. Todos esos elementos van a jugarse allí. Como les decía, el agua no es gratuita. Fuera de que en la cosmovisión islámica el agua es fundamental, es un elemento de placer visual, táctil y sonoro. Además, el agua tiene esa posibilidad en Taj Mahal de duplicar los espacios visuales. Hace la función de duplicación. Y como les dije, armoniza los 4 grandes ríos que serían los ríos celestiales. Para los mongol, estos jardines originales debían todos y cada uno de ellos tener forma rectangular y pabellón central. Todo sigue el orden del cosmos. Todo hace la representación de la armonía del cielo y de la tierra. Hoy en día ha cambiado un poco la concepción de visión del espacio del Taj Mahal porque se descubrió el Mantab Bagh, que era el jardín de la luna, que estaba en la orilla opuesta del río Yamuna y que, digamos, haría que se haga más claramente visible esa visión del paraíso en la tierra. Eso es lo que está construyendo él. No está construyendo un simple edificio. Está construyendo toda una cosmovisión. Está abriendo una puerta
para la eternidad. Entonces, Taj Mahal opera como operaron en su momento básicamente como operaron en su momento las pirámides. Es un espacio para la trascendencia. Tiene una transformación completamente distinta. Y se considera actualmente que jardines y edificios todos fueron obra del mismo ingeniero, quien habría sido Ali Mardan, uno de los grandes ingenieros del Islam. Obviamente, Taj Mahal ha sufrido también el devenir del tiempo y el peso del tiempo. Y no siempre ha visto épocas gloriosas. Hay un momento en el que el edificio cae mucho, que tiene que ver con el periodo de la dominación inglesa, ¿no? Hasta que se lo vuelve a recuperar. Está rodeado por muros de arenisca roja y en esos muros hay pequeños mausoleos para las otras esposas de Shah Jahan y para el más querido de los sirvientes de Mumtaz Mahal. Para que estén cerca en el más allá también, ¿no? Para que puedan ir. La entrada al Taj Mahal es una estructura colosal que está formada, como la entrada a las mezquitas, como la puerta del cielo, es decir, representa ese espacio que los seres deben transitar para llegar hasta el más allá. Y está completamente de acuerdo con todo lo que es la estructura de la arquitectura mongol. En la parte occidental, ¿sí? Vamos a encontrar que el edificio occidental es una mezquita y el otro edificio que está alrededor de Taj Mahal es una yawab o casa de huéspedes. Probablemente estuvo allí creada para alojar personas que peregrinaran hasta el Taj Mahal y que se quedaran allí, al igual que ocurría con los hospedajes en los grandes monasterios occidentales. Cada uno de los santuarios tiene cúpula abovedada. La cúpula es la figura perfecta, es una representación, una conexión con el cielo. Y los edificios de la periferia de Taj Mahal se concretan todos en 1643. Pero lo más bello de Taj Mahal es, sin lugar a duda, el mausoleo blanco, ¿sí? Que está completamente constituido bajo la inspiración de la arquitectura persa, sobre todo en lo relacionado con las cúpulas, que son cúpulas de cebolla, ¿no? Así se van a llamar, cúpulas de cebolla, y que generan además en esta mirada una imagen que es muy interesante porque es cercana o ilustra a lo que va a ser la figura de la gran tortuga. ¿Qué pregunta hay? ¿Hay una mano levantada? ¿Escucho? ¿No? Me aparece María Claudia Holguín con la mano levantada. Entonces no sé si hay alguna inquietud. Y sí iba a decir que cuando se ve el Taj Mahal así, inmediatamente llega a la mente la imagen de la gran tortuga, sobre todo en la parte de en las cúpulas, de acuerdo con la cosmovisión islámica retomada de China. El universo y de India. En India dice que lo primero que hay es un gran reguero de leche, que en ese gran reguero de leche aparece una tortuga que sostiene que sostiene la tierra, que es plana, o sea, y está la gran tortuga parada sobre la tierra que es plana y sobre ella está la bóveda celeste, o sea, que sostiene el mundo, esa gran tortuga.
Ujú. Aquí hay una pregunta. Ah, no, tranquila, eso no hay problema. Este edificio está muy lleno de salas. Una de esas salas es el lugar donde está el cenotafio o están las dos tumbas, la tumba de Shah Jahan, más alta, y la de Mumtaz Mahal, que está más baja y más pequeña. Sin embargo, aquí esto se tiene que dar por razones de rango y en la cultura. Eso no se podía hacer diferente. Pero lo que sí es una maravilla es la correspondencia formal entre las dos tumbas y el hecho de que hayan sido creadas en el mismo estilo y la proximidad. Es toda una forma de un indicativo de lo importante que fue esta relación para Chahanán, ¿no? Em, la idea de todo el Taj Mahal es que nosotros sintamos esa grandeza, tengamos ese sentimiento de eternidad. Originalmente está la cúpula que va a medir 35 metros de altura desde su base, estaba coronada por un báculo en el que rematado por la media luna, que es el símbolo del Islam, ¿no? Y sobre todo, y muy específicamente, es el símbolo del Islam que tiene su raíz en los abasíes. La aguja principal, como les digo, estaba hecha de oro. La idea de esta aguja es que los creyentes puedan ver desde lejos y que cuando la luz se refleje sobre ella, tengan absolutamente claro lo que esto significa, y es que están en las proximidades de una gran mezquita. Se señala que la construcción y sobre todo la forma de la cúpula estaría probablemente inspirada en el Kalash o Kumbh, que es el barco sagrado de la tradición hindú. Ese barco a través del cual el alma hace un viaje hacia lo que sería el más allá. Las torres del Taj Mahal son minaretes, están hechas para llamar a la oración y para convocar entonces a los creyentes. En el interior, sí, todos estos edificios, o sea, lo interesante de una cúpula es la manera en que tú la vas a ver desde adentro. O sea, el Taj Mahal es espléndido afuera, pero es mucho más bello por dentro, ¿sí? Pero ya vamos para la parte interior. Perdónenme un momentico que se me enredó esto. Bueno, vemos una de las cosas más bellas en el conjunto es el equilibrio, ¿no? Es esa homogeneidad que tiene y que hace que tú veas la obra como un elemento totalmente armonioso. Toda la superficie de esta construcción está decorada. Entonces, imagínense si está decorada por fuera, imagínense adentro, ¿sí? Los elementos decorativos, tanto externos como internos, pues son de diferentes tipos. En la parte exterior, lo que va a primar es el mármol blanco pulido, pero hay partes donde encontramos también este tipo como de mosaicos con incrustaciones. Esta decoración está hecha toda conforme a la ley islámica, por tanto, los motivos que la inspiran son motivos naturales vegetales, motivos caligráficos. Toda esta caligrafía son suras del Corán, son versos coránicos, ¿sí? Ni siquiera hay poesía, pero hay partes del Corán que son totalmente poéticos, porque Mahoma
pensó el Corán o construyó el Corán cuando se escribió más, está hecho en árabe y el árabe es una lengua musical. Entonces, una de las cosas por las que el Corán debe ser preferiblemente para quienes hablan árabe leído o pronunciado es porque la palabra tiene unos ritmos y esos ritmos musicales afectan el espíritu y lo van llenando. Entonces hace esa complementariedad. Además, la caligrafía islámica, la caligrafía arábica es una maravilla en términos de dibujo. No cualquiera la hace, no con esa calidad. O sea, supone mucha experiencia y la palabra vista, la palabra es altamente inspiradora. Además de estos elementos que tienen que ver, digamos, con lo natural y que tienen que ver con lo caligráfico, está este tipo de decoración que son los tallados en formas geométricas, porque la geometría tiene un sentido, tiene una razón de ser y habla también al espíritu y lo afecta, ¿no? Una de las partes más delicadas es obviamente donde están las tumbas, donde están los cenotafios, aunque ahí tiene que haber un equilibrio, no puede ser recargado en el sentido de que le quitaría trascendencia. Miren lo que dice aquí: oh alma, estás en reposo. Regresa al Señor en paz con Él y Él en paz contigo. ¿Sí? Eso es lo que se escribe. Todo está profusamente decorado. Estas partes, desafortunadamente, aquí no se ven tan bien como se veían en el video, que están hechas todas en relieve. Pues ya ustedes se imaginarán el esfuerzo que supuso, cuánta gente tuvo que trabajar allí. Los pisos y senderos, todos con mosaicos de esta calidad, coloridos, con patrones geométricos, con patrones naturales. Estos mosaicos esos decorados van entre los 7 centímetros y los 60 centímetros. Ahí ven ustedes la concha de nácar, ahí ven ustedes las incrustaciones, ¿sí? Y estas ya son alas interiores. Todo hecho en el máximo de delicadeza. Está a un nivel muy superior y, digámoslo así, es todo artesanía, es hecho a mano, fundamentalmente con un cuidado absolutamente único. Ahí estamos viendo los dos cenotafios, el de Mumtaz y el de Shah Jahan, y este es el interior. Ahí van viendo lo que van siendo las cúpulas. ¿Mm? Al igual que en Hagia Sofía, el juego con la luz. Ahora, la riqueza, la magnificencia es extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Es una cosa única en el mundo. Cada uno de los arcos centrales es un balcón con mirador al exterior. Y ahí ven ustedes la tumba. Ustedes ven que la tumba es discreta si ustedes la comparan con esto. Es discreta, ¿no? Porque debía ser discreta. Pero de un grado de elegancia, de belleza, de armonía impresionante. Toda la construcción está alrededor de los cenotafios. O sea, los cenotafios van, digamos, a ser el punto de referencia y ellos van a duplicar la posición de las tumbas. Ahí los vemos, ¿sí? Y tanto la base como las cúpulas están todas incrustadas en gemas. Y allí vamos viendo la construcción de Taj Mahal. Se tuvo que hacer rellenando el terreno. Era un terreno cenagoso. Entonces lo primero que hubo que hacer fue llenar el terreno.
y esto supuso hacer viables 12.000 metros por 15 metros, ¿no? Y no se trabajó con andamios de madera, no se usaron cimbrias, sino andamios de ladrillo. Y pues era una cosa horriblemente grande. Entonces, cuando se acabó la obra y había que desmontarlo, dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos? Dijo Chahanan, no hay problema. Hizo un edicto y les dijo a los campesinos, pueden llevarse todos los ladrillos que quieran. Y en unos cuantos días desaparecieron todos los ladrillos de los andamios. Y hay que decir que para trasladar el mármol, los materiales que tenían que traer desde Agra hasta el sitio de la construcción, se tuvo que construir una rampa de tierra de 15 kilómetros de longitud. Y también fue necesario para poder poner los bloques en posición, crear todo o usar todo un sistema de poleas montadas sobre postes y vigas de madera. Ellos tenían ese recurso, lo traían de atrás, lo habían aprendido. Entonces, vamos a ver que la obra se fue haciendo así: el basamento pedestal, el mausoleo con su cúpula, las 4 minaretes, la mezquita y el jabat, y finalmente el fuerte de acceso. El basamento y la tumba se construyeron en 12 años. Las otras áreas se demoraron 10 años más, fueron 22 años de obra. Y el mausoleo pues ya estaba listo en 1643. Miren ustedes, esta decoración exterior. Ahora, toda el agua se trajo con norias, ¿no? O sea, se usó la ingeniería hidráulica usando los PURs, que son norias movidos por fuerza de bueyes. Y se llevaba de esa manera desde un tanque de distribución el agua a todos los lugares. Sin agua no hay vida y no habría podido ser posible esta obra, ¿no? Hoy en día sabemos que a una profundidad de 1,50 metros está el acueducto de barro cocido que se usó para llenar de agua las piletas principales de los jardines. De esta manera poderlos mantener todo el tiempo funcionando. Para el Islam es muy importante no solo tener agua, sino que el agua tiene que correr, el agua tiene que fluir, las aguas estancadas no se consideran saludables, no se consideran deseables. El agua siempre tiene que fluir. Es muy difícil pensar que Taj Mahal haya sido diseñado por una única persona. Es una obra demasiado grande y se cree que pudo ser el resultado del esfuerzo coordinado de muchos grandes genios de la arquitectura, especialmente Koka Mimar Sinan Aga. Sinan es el arquitecto de arquitectos. Y Ustad Isa e Isa Mutmahat Effendi, ¿sí? que habrían trabajado fuertemente en la construcción. También se habla de que Qasim Khan fue quien habría hecho la corona de oro del mausoleo. Ya sabemos que ahí estuvieron mucho tiempo la dominación inglesa y ya sabemos cómo se perdió la corona de oro. No sabemos si se perdió exactamente con ellos o antes, pero pues era muy difícil, muy probablemente con ellos. ¿Por qué? Porque un islámico no habría tocado eso. Era demasiado sagrado. Shirangilal fue el encargado de esculpir y fue el responsable de los mosaicos, pero miren ustedes, es que es un encaje, es un encaje total. Y Amanat Khan de Shiraz fue el que hizo la caligrafía, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿él escribió todo eso? No. La caligrafía en el Taj Mahal, como los diseños de los mosaicos, se hacen como se hacían los tapetes o los gobelinos en el Renacimiento, es decir, con muestras. Se hacen las plantas, porque una sola persona no era capaz de escribir todo eso.
había que seguir la huella. Pero esos conceptos de seguir la huella era algo que en Persia estaba hecho, estaba dado, digamos, hacía muchísimo tiempo por delante. Esa capacidad para seguir un patrón y para que haya una homogeneidad. Esto tenía que haber una gran homogeneidad. Y Muhammad Hanif fue el que hizo la mampostería, que es esto. Todo esto que ahora no lo veíamos y ahorita sí lo estamos viendo, todas estas obras que van a tener y todo, perdón, y todo lo que va a tener que ver con los techos y con estos relieves específicamente. Se cree que hubo más de 20,000 obreros que fueron reclutados especialmente en el norte de la India y que hubo escultores de Bujara, calígrafos de Siria, de Persia, maestros de incrustación del sur de India, cortadores de piedra de Baluchistán, un especialista en construir torretas, otro que grababa flores sobre los mármoles, de manera que eran verdaderos equipos de artesanos trabajando simultáneamente para dar lugar a que esta obra magnífica fuera una realidad y se concretara. Algunos cronistas europeos que visitaron India en este periodo pensaron que había habido artistas occidentales trabajando y artesanos europeos trabajando en Taj Mahal. ¿Fue eso posible o no? Probablemente no sabemos. Sin tener un registro de las personas que trabajaron es muy difícil. Taj Mahal es la corona de Mahal y es la esposa de Shah Fue el monumento de él para ella. Yo me voy a robar unos minutitos suyos, creo. Ya me robé unos minutitos, pero yo que espero que ustedes me regalen 5 o 6 minuticos más para poder cerrar esta historia como me gustaría con Janahara Begum. Janahara Begum es la otra joya de la corona de Mutmat Mahal. Es la hija de Mutmal y de Shahanam. Una mujer como pocas, una mujer que fue la gran princesa del imperio. A los 17 años le dieron el título de Padashah Begum o primera dama del imperio mungal. Esto después de la muerte de su madre. Ella va a ser la que va a acompañar a su padre en sus últimos días, porque al final del reinado de Shah pues se ha gastado esta cantidad de dinero en el Taj Mahal y tiene unas campañas muy muy poco eficientes y él se va deprimiendo después de la muerte de Mutmal. Él se va quedando, Mumtaz se muere y él se va marchitando y se deprime y ya no se vuelve muy renuente a todas las cuestiones del gobierno y entonces sus hijos entran en guerra y finalmente esa guerra es muy destructiva y él termina siendo recluido en el Fuerte Rojo como prisionero. No lo matan, lo fuerzan a abdicar y ella va a ser, Hanara va a ser quien se quede con él acompañándolo y apoyándolo y respaldándolo. Era una mujer de una sabiduría absoluta. Eh, ella hereda la mitad de las propiedades de su madre, que en ese momento eran valoradas por 10 millones de la moneda de la época. También le es confiado el sello real y se convierte muy rápido en una gran magnate de su tiempo, al frente de muchas empresas. Ella es la primera mujer en tener un barco en la India. Su barco se va a llamar Shahibi y ella estuvo al frente de las obras de construcción de este barco. Este barco iba recurrentemente entre Medina, La Meca y Agra y llevaba, entre otras cosas, 7,550 libras de arroz cada vez que viajaba para repartir entre las personas pobres. Ella comerció con los holandeses y con los ingleses. Fue
una mujer muy hábil intelectualmente, una gran aprendiz, y fue muy cercana a uno de sus hermanos, Dara Shkoh, que desafortunadamente no, o afortunadamente no fue el que heredó a Shah Jahan, pero fue al que ella siempre apoyó. Ella se entregó al sufismo y fue una discípula del Mullah Shah Balakhi, quien, de quien ella hizo la biografía, y se dice que ella, si ella no hubiera sido mujer, este sufí le había dado uno de los puestos directivos de la escuela sufí, porque era una mujer muy capaz, y era una mujer que muy hábil en el manejo del lenguaje, muy culta. Le dio muy duro. Lo que estamos viendo es el texto de ella. Ustedes ven la caligrafía. A ella le dio muy duro el enfrentamiento entre sus hermanos. Y finalmente, cuando su hermano Aurangzeb triunfa y derrota a Shah Jahan, ella es la que lo acompaña, como les decía ahorita. Después de que Shah Jahan muere, ella vuelve a la vida de la corte y mantiene su nombre de Padashah Begum. Fue una mujer muy generosa. Ella siempre fue, digamos, una mujer caritativa, nunca se casó, nunca se casó. Se dice que tuvo varios amantes, que patrocinó la construcción de mezquitas, jardines, posadas, bazares, todo tipo de obras, que ella era muy dinámica, era muy activa, y también contribuyó a la construcción del Jami Masjid de Agra, que es este edificio que estamos viendo. Desafortunadamente, pues toda la ciudad lo ha invadido, pero ella fue una de las que ayudó a patrocinar esta construcción. Ella no hizo para ella, como sus padres, una gran tumba, hizo una tumba muy sencilla. Y hoy en día ese lugar donde está su tumba es un asilo para personas locas, ¿no? Para personas privadas de la conciencia. En cuanto a nuestro Shah Jahan, rompámosle un poquito el ideal de hombre maravilloso. No podía ser un hombre maravilloso, pero un padre implacable. Se dice que Hanara tenía un amante, y este amante, ella lo llamaba Dulera, que quiere decir novio. Una vez Shah Jahan se enteró de esta relación de su hija y llegó de imprevisto a la zona de residencia donde ella estaba, e hizo que al joven lo encerraran en el cuarto de baño e hizo calentar el agua hasta que lo hirvió vivo. O sea, segundo Constantino. Y con esto termino. No sé qué inquietudes les queden, qué dudas puedan tener. Espero que les haya gustado este paseo. Me perdonan los nombres de India, pero a mí los nombres, yo soy una persona sumamente auditiva y kinestésica, entonces yo pongo los nombres como a mí me gusta oírlos y no necesariamente como los nombres son. Entonces ahí yo presento todas mis disculpas. Espero lo Gilma, hayan disfrutado. Hola, ¿sí? ¿me escucha, por favor? Deliciosa conferencia. Sí, quisiera hacer un comentario, Gilma, Sí, dime. complementario a lo que se habló de la arquitectura del Taj Mahal. Los minaretes no son verticales, están ligeramente inclinados hacia el exterior en caso de un terremoto para que no dañen el edificio principal. Qué rico que nos hayas contado eso. Me parece súper, súper interesante ese dato. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Hay como una lámpara que está en el centro de la cúpula, me pareció ver, una lámpara grandísima. O un Siempre hay lámparas. Las lámparas, sí, las lámparas son grandes, generalmente a veces son concéntricas, ahí no encontré la imagen, porque hay momentos de oración que son cuando ya no hay luz del sol. Entonces, las lámparas juegan un punto importante en la arquitectura islámica todo el tiempo. ¿Y hay alguna foto acerca del interior de la cúpula? No. No encontré. Sí, Okay. yo las que te puse fueron las que encontré. También soy muy honesta.
no me puse a mirar hasta allá porque pues ahí hay a veces hay detalles que a uno como que le interesan más, pero a veces necesita es que esté liberada la foto y poderla encontrar. Ya, Esa claro. es la otra. Pero tampoco, y soy muy honesta, no la he buscado mucho. Se podría ok. buscar a ver si se Ya, encuentra. ya, ya. No, muy interesante. Gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gilma, otra pregunta. Dijiste que tuvieron 14 hijos, ¿7 se murieron o 7 quedaron 7 vivos? se Es que no murieron. me confundí. 7 se murieron. Tuvieron 14. Tuvieron 14. Dice que 7 murieron. Dice que 7 murieron. Ah, ok. Sí, no, aunque yo no me puse a mirar hijo tras hijo, solamente pues no alcancé a ver al que sucedió a Chahanan. Espero que otro día podamos verlo, que es el que va a llevar a India hasta el máximo desarrollo, pero es también el que la va a poner al filo de la navaja, ¿no? Porque es más intolerante, porque no va a mantener los pactos de respeto con las otras culturas, con los marathas de la India, y entonces va a precipitar el conflicto. Pero, y ya los otros hijos pues se vuelven como estaban muy aleatorios. Entonces no me centré mucho en ellos, pero sí quería hablar de las mujeres un poquito, no solamente que nos quedemos con la idea de la bonita historia de amor, porque en realidad es muy bella la historia, sino también ver cómo estas mujeres fueron tan trascendentales en la construcción de esta cultura y cómo ellas intervinieron, ¿no? Evidentemente y muy fuertemente. Bien, me alegra que la hayan disfrutado. Vamos a ver la otra semana con qué les vamos a sorprender. Tenemos varias cosas allí. Probablemente sigamos hablando un poquito alrededor del amor y de la cultura en este mes. Y esperamos tenerles algo muy, muy, muy interesante. Igual, si tienen alguna inquietud, mándensela a Mónica, que si yo tengo en mi acervo algo, y pues podemos también mirar. Bueno, una feliz tarde y que sean muy felices y que amen mucho y que sus amores sean eternos. Ok, ¿Listo? gracias. Bueno, chao. Gracias. Fabuloso. Chao. Gracias, Gilma. Un abrazo. Gracias. Chao. Hasta luego. Mil gracias, Adiós. espectacular. Chao. Chao.